Venezuela, un nombre que resuena con fuerza, con misterio, con una geografía tan descomunal que muchos países del mundo quisieran tener aunque sea una fracción de lo que este territorio esconde. Estamos hablando de un país que tiene de todo. Las cataratas más altas del planeta, los tepuyes más antiguos de la Tierra, costas caribeñas de ensueño, selvas amazónicas y llanuras sin fin. Hoy vamos a descubrir 15 datos extremos de la geografía venezolana que te van a volar la cabeza. Porque Venezuela no es solo un país, es un mundo comprimido en 916.445 kilómetros cuadrados de pura maravilla geográfica. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. 1. El Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo. Cuando hablamos de Venezuela, lo primero que viene a la mente es el Salto Ángel, conocido como Querepacupay Merú, con una caída libre de 807 metros y una altura total de 979 metros. El Salto Ángel es, sin discusión posible, la cascada más alta del mundo. Para que te hagas una idea de su escala, la famosa cascada Niágara tiene apenas 57 metros de caída. Eso significa que el Salto Ángel es 17 veces más alto. El agua cae desde el aullante Puy, y antes de llegar al suelo, el chorro se convierte en niebla. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, junto con todo el Parque Nacional Canaima. Su nombre en español no viene de ningún ángel celestial, sino del piloto estadounidense James Crawford Angel, quien sobrevoló y describió la caída en 1933. 2. Los tepuyes. Las montañas más antiguas del planeta Venezuela alberga uno de los fenómenos geológicos más impresionantes y antiguos de la Tierra, los tepuyes. Estas enormes mesetas de roca arenisca tienen entre 1.700 y 2.000 millones de años de antigüedad. Para que lo pongas en perspectiva, los Alpes europeos, en comparación, tienen apenas 65 millones de años. Los tepuyes son los remanentes de un inmenso plató que cubría toda la región de la Guayana. La erosión destruyó la roca más blanda, dejando en pie solo estas fortalezas de piedra. Venezuela tiene más de 100 tepuyes, la mayoría concentrados en el estado Bolívar y el territorio Amazonas. El más grande de todos es el aullante Puy, con 700 kilómetros cuadrados de superficie en su cima. En esas cumbres aisladas evolucionaron especies de plantas y animales que no existen en ningún otro lugar del planeta, convirtiéndolas en verdaderas islas evolutivas. 3. El lago de Maracaibo. El lago más antiguo del hemisferio occidental. El lago de Maracaibo no es simplemente el lago más grande de Sudamérica y Venezuela, sino que además ostenta el título de ser el lago más antiguo del hemisferio occidental, con entre 20 y 36 millones de años de existencia. Tiene una superficie de aproximadamente 13.210 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el lago más grande de toda América Latina. Pero hay algo aún más extraordinario sobre este lago: el fenómeno del relámpago del Catatumbo. En la desembocadura del río Catatumbo se produce el espectáculo eléctrico más continuo del mundo. Se registran hasta 280 tormentas eléctricas por año, con una actividad que puede alcanzar las 1.176.000 descargas eléctricas anuales. Este fenómeno fue tan notable que los navegantes coloniales lo utilizaban como faro natural. El relámpago del Catatumbo fue reconocido por el libro Guinness de los Récords como el lugar con mayor concentración de relámpagos por kilómetro cuadrado en el mundo. 4. El Pico Bolívar. Nieve eterna en el trópico. Venezuela es uno de los poquísimos países tropicales del mundo que tiene glaciares. El Pico Bolívar, con sus 4.978 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto de Venezuela y se encuentra en la cordillera de Mérida, en los Andes venezolanos. Su cumbre está cubierta de nieves perpetuas, lo que resulta casi increíble para un país ubicado directamente en la zona tropical. La Sierra Nevada de Mérida, donde se ubica el Pico Bolívar, alberga varios picos por encima de los 4.000 metros. Sin embargo, el cambio climático está haciendo estragos en estos glaciares. A mediados del siglo XX, Venezuela contaba con 6 glaciares. Hoy en día quedan apenas pequeñas manchas de hielo. Los científicos estiman que el último glaciar venezolano podría desaparecer en los próximos años, lo que haría de Venezuela el primer país latinoamericano en perder completamente sus glaciares. 5. Los llanos, una de las mayores llanuras inundables del mundo. Los llanos venezolanos son una de las regiones naturales más extensas del planeta. Esta inmensa planicie ocupa aproximadamente un tercio del territorio venezolano, con más de 300.000 kilómetros cuadrados de extensión. Lo que hace únicos a los llanos es su dramático ciclo estacional. Durante la temporada de lluvias, las aguas del río Orinoco y sus afluentes se desbordan e inundan vastas extensiones, convirtiendo la llanura en un mar interior.
y durante la época seca, el agua retrocede y el paisaje se transforma en una sabana árida. Esta dualidad convierte a los llanos en uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del mundo. Son el hogar del capibara, el mamífero más grande de Sudamérica, del caimán del Orinoco, de anacondas gigantes, toninas de río y una fauna casi infinita. 6. El río Orinoco, el cuarto río más caudaloso del mundo. El Orinoco es el río más largo e importante de Venezuela, con un recorrido de aproximadamente 2.140 kilómetros. Lo que hace verdaderamente excepcional al Orinoco es su caudal. En la época de crecidas puede llegar a descargar 30.000 metros cúbicos de agua por segundo al Atlántico. Esto lo convierte en el cuarto río más caudaloso del mundo, solo superado por el Amazonas, el Congo y el Ganges Brahmaputra. Pero hay algo todavía más fascinante. El Orinoco está conectado de manera natural con el río Amazonas a través del llamado Brazo Casiquiare, un canal natural único en el mundo que une las cuencas de los dos grandes ríos de Sudamérica. Esta bifurcación natural, que corre durante 320 kilómetros, permite que el agua fluya entre ambas cuencas hidrográficas, un fenómeno hidrológico sin paralelo en el planeta. 7. La Gran Sabana, uno de los paisajes más antiguos e irreales de la Tierra. La Gran Sabana es una altiplanicie ubicada al sureste de Venezuela, en el estado Bolívar, con una extensión de aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados. Se encuentra a una altitud promedio de entre 800 y 1.400 metros sobre el nivel del mar. Este paisaje parece sacado de otro planeta. Extensas sabanas de gramíneas y plantas carnívoras, ríos de aguas negras y rojizas, tepuyes emergiendo abruptamente del horizonte y cascadas que caen por todas partes. Las aguas de la Gran Sabana son de color oscuro porque están teñidas con taninos y ácidos húmicos procedentes de la descomposición de materia orgánica. Este territorio es el hogar ancestral del pueblo Pemón, una de las etnias indígenas venezolanas que habita el lugar desde hace miles de años. Toda la Gran Sabana forma parte del Parque Nacional Canaima, que con sus 30.000 kilómetros cuadrados es uno de los 6 parques nacionales más grandes del mundo. Deja tu like, suscríbete y comparte. 8. Delta del Orinoco, un laberinto acuático de proporciones épicas. El delta del Orinoco es uno de los deltas fluviales más grandes e intrincados del hemisferio occidental. Con una superficie de más de 25.000 kilómetros cuadrados, este laberinto acuático está formado por cientos de brazos, caños, lagunas y canales que hacen prácticamente imposible orientarse sin la guía de sus habitantes originarios, los indios Guarao, cuyo nombre significa literalmente gente de las canoas. El delta del Orinoco vierte al Atlántico un promedio de 30.000 metros cúbicos de agua por segundo. Las tierras bajas del delta, permanentemente inundadas, están cubiertas de selvas de manglares y bosques de moriche, la palma sagrada de los Guarao. El estado Delta Amacuro, donde se ubica la mayor parte del delta, es uno de los territorios más remotos y menos densamente poblados de Venezuela. 9. Venezuela. Tiene costas en 2 mares diferentes. Venezuela es uno de los pocos países del mundo que tiene costas en 2 cuerpos de agua completamente distintos, el Mar Caribe y el Océano Atlántico. La costa venezolana tiene una extensión total de 2.813 kilómetros, pero si se incluyen las costas insulares del extenso archipiélago venezolano, la cifra supera los 4.000 kilómetros. Venezuela administra más de 300 islas, islotes y cayos. Entre ellas destaca el archipiélago Los Roques, uno de los parques nacionales marinos más grandes del Caribe, con arrecifes de coral y aguas de un turquesa perfecto. La isla de Margarita es la isla más grande de Venezuela y uno de los principales destinos turísticos del país. La posición geográfica de Venezuela, asomada tanto al Caribe como al Atlántico, le ha dado históricamente una enorme importancia estratégica. 10. El Amazonas. Venezolano. Selva virgen en estado puro. El sur de Venezuela alberga una de las reservas de selva amazónica más extensas y mejor conservadas del planeta. El estado Amazonas ocupa aproximadamente 180.145 kilómetros cuadrados. En este vasto territorio viven apenas unos 180.000 habitantes, lo que lo convierte en uno de los lugares más despoblados del hemisferio occidental. La selva venezolana del Amazonas forma parte de la cuenca amazónica, el sistema de bosque tropical más grande del mundo, y alberga una biodiversidad absolutamente extraordinaria. En esta región viven numerosas etnias indígenas en distintos grados de contacto con la civilización occidental. El Alto Orinoco Casiquiare es una reserva de biosfera reconocida por la UNESCO que protege tanto a estas comunidades indígenas como a uno de los ecosistemas más ricos y frágiles de la Tierra. 11. La Cima Humboldt.
Una de las cuevas de pozo más profundas del mundo, Venezuela, esconde bajo la superficie de sus tepuyes uno de los fenómenos geológicos más impresionantes del mundo subterráneo. La Sima Humboldt y la Sima Martel, localizadas en el Tepuy Sarisariñama, son dos gigantescas depresiones circulares. La Sima Humboldt tiene 352 metros de diámetro y 314 metros de profundidad, lo que la convierte en una de las dolinas más grandes del mundo en roca cuarcítica. En el fondo de estas simas se ha desarrollado un ecosistema completamente aislado del exterior, con especies de plantas que no existen en ningún otro lugar del planeta. La exploración científica de estas simas comenzó apenas en los años 70. Los científicos que descendieron hasta el fondo encontraron una selva en miniatura completamente virgen. Venezuela es literal y geológicamente un mundo de mundos. 12. El sistema de parques nacionales más antiguo de América del Sur, Venezuela, fue pionera en la conservación ambiental en toda América Latina. En 1937, Venezuela creó sus primeros parques nacionales, el Parque Nacional Henri Pittier y el Parque Nacional Sierra Nevada. El Parque Nacional Henri Pittier fue el primer parque nacional de Venezuela y también el primero de toda América del Sur, establecido el 13 de febrero de 1937. Hoy en día, Venezuela cuenta con 43 parques nacionales que cubren aproximadamente el 21% del territorio nacional, uno de los porcentajes de territorio protegido más altos de América Latina. Entre estos parques destaca el ya mencionado Parque Nacional Canaima. El sistema venezolano de áreas naturales protegidas incluye también monumentos naturales, refugios de fauna, zonas protectoras y reservas de biosfera. 13. La cordillera de los Andes en Venezuela, el extremo norte de los Andes. Los Andes, la cadena montañosa más larga del mundo, tiene su extremo norte precisamente en Venezuela. La cordillera de Mérida, que es la rama venezolana de los Andes, se extiende por unos 400 kilómetros y en ella se encuentran los picos más altos del país, incluyendo el Pico Bolívar. Lo que hace notable a los Andes venezolanos es que en su extremo norte se bifurcan en dos ramales: la cordillera de la costa, que corre paralela al Mar Caribe, y la cordillera del interior o de los Andes propiamente dichos. Esta posición geográfica hace de Venezuela un país con una topografía extraordinariamente variada. Se puede pasar del nivel del mar en las costas caribeñas a los casi 5.000 metros de los picos andinos nevados, atravesando todos los pisos climáticos imaginables, desde el bosque seco costero hasta el páramo andino. 14. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Aunque el petróleo no es geografía física, el hecho de que Venezuela tenga las mayores reservas probadas de petróleo del mundo es consecuencia directa de su geología. Según los datos más recientes, Venezuela posee aproximadamente 303.800 millones de barriles de petróleo en reservas probadas, lo que equivale aproximadamente al 17% de todas las reservas petroleras del planeta. Esto supera incluso a Arabia Saudita. La mayor parte de estas reservas se encuentran en la llamada faja petrolífera del Orinoco, una franja de aproximadamente 55.000 kilómetros cuadrados. La razón de esta riqueza geológica es la combinación de condiciones que se dieron en esta región hace millones de años: un fondo marino rico en materia orgánica que se transformó en petróleo, y estructuras geológicas favorables que atraparon ese petróleo en reservorios subterráneos. 15. El punto más al norte de América del Sur. El punto más septentrional de toda América del Sur se encuentra en Venezuela, la isla de Aves, un pequeño islote coralino venezolano ubicado en el Caribe a más de 500 kilómetros al norte del continente. Es uno de los territorios venezolanos más remotos. Venezuela se extiende entre los 0 grados 38 minutos y los 12 grados 12 minutos de latitud norte, lo que la coloca completamente en el hemisferio norte, muy cerca del Ecuador. Esta posición geográfica privilegiada, que combina la cercanía al Ecuador con la influencia del Mar Caribe, es lo que da a Venezuela ese clima tropical húmedo que, junto con la diversidad de altitudes, crea la extraordinaria biodiversidad que caracteriza al país. Venezuela ocupa el 6º lugar entre los países con mayor biodiversidad del planeta y es considerada uno de los 17 países megadiversos del mundo. Y así llegamos al final de este viaje geográfico por Venezuela. Un país que sin duda alguna merece cada uno de los superlativos que se le puedan dar. Desde la cascada más alta del mundo hasta las montañas más antiguas del planeta, desde deltas fluviales de dimensiones épicas, desde el relámpago eterno del lago de Maracaibo hasta las cimas abismales ocultas en los tepuyes, Venezuela es una auténtica enciclopedia geográfica viva. Un territorio que guarda en su interior más récords naturales que la mayoría de los continentes completos. Si este vídeo te abrió los ojos sobre las maravillas geográficas de Venezuela, ya sabes lo que tienes que hacer. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.